video de hoy, parceros, les voy a enseñar a hacer un outro muy mela, ¿vale? Sin nada más que decir, empecemos con este video. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, parceros, es crearnos un documento en blanco de 1920 por 1080 píxeles, ¿vale? Esto, una vez en el proyecto, simplemente vamos a proceder a añadir una capa de fotografía, ¿vale? Una imagen cualquiera. En mi caso yo voy a añadir esta que está por acá. Y vale, sin nada más que decir, la agrandamos y la ajustamos, ¿vale? Vamos a hundirle a la palomita que está por acá. Y vale, lo que va a proceder, parceros, es simplemente irnos a los ajustes. Vamos a blanco y negro. Y una vez en blanco y negro, parceros, vamos a FX y vamos a desenfoque gaussiano. Este, chicos, lo vamos a subir a un 30% más o menos. Y vale, para que quede algo más o menos así. Y listo, parceros, una vez que hayamos hecho esto, simplemente vamos a proceder a añadir lo que sería nuestro logo o nuestro nombre del canal, ¿vale? En mi caso yo lo tengo por acá, ¿vale, chicos? Listo. Si quiere que les enseñe a hacer este increíble texto, pues con su nombre o todo eso, déjenmelo saber aquí en los comentarios, ¿vale? Así que lo ajustamos, lo vamos a poner más o menos aquí arribita, en toda la mitad, y vamos a hundirle la palomita. Una vez que hundamos la palomita, simplemente, parceros, va a costar en la capa vacía que está abajo, la vamos a subir hasta el medio, ¿vale? Y ahí vamos a seleccionar el recuadro, la herramienta de selección de recuadro, ¿vale? Y vamos a hacer un cuadro que ustedes calculen más o menos de qué tamaño va la outro, pues de qué tamaño va la outro y pues todo eso. Y vale, una vez aquí, pues en mi caso yo lo voy a hacer un poquito más pequeñito, no sé, algo más o menos ahí, ¿vale? Listo, una vez hayamos hecho esto, simplemente vamos a lo que sería darle un relleno y trazo, y le vamos a dar un tipo trazo, ¿vale? Se lo vamos a dar de 4, ¿vale? Y este, parcero, simplemente lo vamos a duplicar y lo vamos a poner al otro lado para que quede algo más o menos así, obviamente calculando la misma medida y pues todo eso, ¿vale? En mi caso pues yo le estoy buscando más o menos la medida, ¿vale? Ahí más o menos es la medida. Bueno, una vez hecho esto, simplemente vamos a combinarlas abajo y simplemente, parceros, vamos a lo que sería seleccionar píxeles y no, vamos a lo que sería el FX básico resplandor, ¿vale? Y en mi caso va a ser rojo. Le vamos a dar el primero de 8 y le vamos a dar 2 resplandores, y el cual este va a ser de un 36 más o menos. Y vale, una vez que leemos esto, simplemente vamos a lo que sería darle FX, estilizar y cristal, ¿vale? Que quede algo más o menos así. Listo, parceros, simplemente vamos a lo que sería añadir nuestro logo. Y simplemente, parceros, a ver, pues en mi caso yo no tengo el logo aquí, así que voy a pausar este video hasta que lo encuentre, ¿vale? Vale, bueno, parceros, aquí voy pues a enseñarle pues a recortar algo, pues más o menos su logo, ¿no? Bueno, ustedes lo ponen aquí más o menos a la medida que quede en todo el centro, ¿vale? Y ustedes van a coger a donde está la selección de recuadro y van a coger la herramienta de selección circular, ¿vale? Y simplemente al ladito van a hacer un círculo que ustedes vean que es más o menos del tamaño de su logo y lo ponen aquí, ¿vale? En mi caso, como este no es el tamaño del logo, pues simplemente vamos a volver a intentar o que quede algo pues más o menos parecido. Y bueno, parceros, así pues más o menos me ha quedado, ¿no? Entonces ustedes le van a dar capa a partir de selección y la de abajo simplemente la van a proceder a borrar, ¿vale? Para que quede nomás su logo. Y listo, parceros, una vez que hayamos hecho nuestro logo, simplemente vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y ahora vamos a la capa de abajo, a la primera, y le vamos a dar una capa vacía. Una vez que le demos una capa vacía, simplemente vamos a proceder a coger el color rojo y vamos a hacer pues así pequeñas cositas así, pues todo eso. Y no importa que quede feo, porque ahorita le vamos a dar pues un efecto ahí breve. Entonces vamos a darle superponer. Una vez que le demos superponer, simplemente vamos a darle básico, desenfoque gaussiano, y esto lo subimos todo, ¿vale? Para que quede algo más o menos así. Y listo, parceros, simplemente vamos a hundir, vamos a agregar un pack de líneas y todo eso. Y si ustedes quieren un pack, parceros, simplemente pues déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y vale, en mi caso voy a coger estas dos alitas que están aquí, ¿vale? Y la primera la voy a poner por acá, ¿vale?
quede algo más o menos a las alitas del loguito. Bueno, que quede algo más o menos así, ¿vale? La duplicamos y una vez duplicada simplemente vamos a darle transformar y voltear -X y lo ponemos acá, ¿vale? Bueno, una vez que quede algo más o menos así, simplemente vamos a proceder a combinar esto, ¿vale? Simplemente vamos a combinar las alas con el logo, o el logo con las alas, bueno, como ustedes lo quieran llamar. Y ahora esto, chicos, vamos a subirlo un poquito por acá, ¿vale? Algo que quede más o menos ahí, porque así va a ir nuestro logo, ¿vale? Ahí va a ir nuestro logo. Pero si ustedes quieren, parceros, van a hacer lo siguiente. Ustedes van a darle aquí al loguito este. Ustedes van a tener, o sea, ustedes van a poner su logo encima de este loguito, ¿vale? Solamente yo lo estoy haciendo así para que vean un ejemplo. Entonces, vale, simplemente vamos a seleccionar otro efecto que yo tengo por acá. En mi caso vamos a seleccionar, yo que sé, vamos a dejar hasta abajo y vamos a seleccionar, a ver, este que está por aquí, este efectico. Y chicos, vuelvo y les digo, si ustedes quieren un pack de efectos así, simplemente es que me lo dejen saber aquí en los comentarios, ¿vale? Y vale, no importa, chicos, que quede así, ¿vale? Bueno, ahora les explico, sino que tengo hipo, ¿vale? Bueno, ustedes van a duplicar y van a transformar y lo van a colocar acá, ¿vale? Y le van a voltear -X, ahí, que quede algo más o menos así. Listo, parceros, simplemente van a combinar abajo. Y ahora sí les explico, parceros. No importa que les quede así, o sea, si ustedes sienten que les queda así feo, no pasa nada. Porque un ejemplo, un video, vamos a agregar la miniatura del directo que hice ayer. Esta, un ejemplo. La miniatura, parceros, va a quedar acá, o sea que se va a ver algo más o menos así. En sí tu video se va a ver algo más o menos así, ¿vale? Así va a quedar, parceros, lo que sería tu video, ¿vale? Entonces simplemente vamos a proceder a eliminar esto y sigamos con el tutorial. Y bueno, parceros, una vez que hayamos hecho esto, simplemente vamos a darle sobre exponer línea y listo, parceros. Simplemente bajamos un poquito lo que sería la opacidad, que queda algo más o menos en un 30. Perdón si escuchan a mi perro por allá ladrando, es normal de él, ¿vale? No, en un 30 no, vamos a dejarlo en un 50 más o menos. Y listo, parceros, yo creo que simplemente ya es cuestión de que ustedes le agreguen efecticos. Y vale, en mi caso pues vamos a ver qué efectos le podemos colocar. A ver, en mi caso yo creo que voy a poner este efectico que está por acá. Y bueno, parceros, este efecto simplemente lo voy a poner por acá abajo, ¿vale? Por aquí, que queda aquí más o menos. Y listo, yo creo que pues este sería la forma más sencilla de hacer lo que sería un outro. Y vale, parceros, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Si fue así, ya saben, regalarme un super like, suscribirse a mi canal, ya sabes que es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y nada más que decir, Dios les bendiga, son los mejores. Un palo hipo. Bye.